que ahora con esta generación que tenemos de jóvenes, no conocen a Dios realmente, porque no lo aman. Y podemos darnos cuenta de que no lo aman por muchas de las cosas que hacen. Ahora no los estoy acusando a todos. Yo sé que muchos, a lo mejor de ustedes, sí hacen bien las cosas, pero quizá del 100% de los jóvenes, quizá solamente el 20 esté interesado en las cosas de Dios. Y el otro 80 tiene muchos planes que son todos lejos de las cosas de Dios. Entonces, lo que yo quería mostrarles era tratar de hacerles ver un poquito. Yo sé que este tema es algo tan profundo que yo quizá no sería capaz de darlo, pero es algo muy, muy, ¿cómo podría decir? Muy profundo para poder conocer a Dios y para poder así que ustedes logren amar a Dios. Hay una historia, si tienen por ahí sus Biblias, solamente este pasaje lo voy a dar para dar un poquito solamente de lo que a lo mejor ustedes ya han escuchado muchas veces. En Isaías 45, 18 al 24, no sé si alguien me pudiera ayudar a leerlo. ¿Isaías qué? 45, 18 al 24. ¿Lo quieres leer? Lo leo yo, hermano. Sí, está bien. 45, 18 al 30. Al 24. Muy bien. Dice, porque así dijo Jehová, que crió los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo Jehová, uno más que yo. No hablé en escondido, en lugar de tierra de tinieblas. No dije a la generación de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habló justicia, que enuncio rectitud. Reuníos y venid, allegaos todos los escapados de las gentes. No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que nos salva. Publicad y haced llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Porque por mí hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Perdón, de estos versículos son de los que más a veces oímos que comparten en la reunión, y sobre todo los días que se festeja la cena. Sabemos que es el Dios verdadero y sabemos que Él es el Salvador, y escuchamos esto, es muy repetido, pero yo quería ir un poco más allá de esto, porque como les digo, a veces en los jóvenes no hay mucho interés. A veces los veo cantando y están cantando con unas ganas que da miedo. O a veces ni siquiera buscan los versículos. Entonces es una completa apatía, y no es por criticarlos, más bien mi deseo es que puedan tener ese amor hacia Dios. Y quería comenzar, me imagino que muchos de ustedes han ya escuchado la historia de Job.
Y este hombre no sé si saben, él es uno de los 3 justos que habla la Biblia, Noé, Job y Daniel. Solamente ellos tienen este título de justos, dice Dios. Entonces, aún así, Job pasó muchas cosas en su vida y eso es donde lo que yo les quería mostrar. Si tienen la Biblia, por favor, vamos a Job capítulo 38. En el versículo 3 y 4 lo voy a leer. Dice, bueno, les voy a dar nada más un poquito de introducción para que sepan de qué está hablando. Job era un hombre muy rico, Dios lo había enriquecido grandemente. Dice que él era un hombre muy poderoso y le vienen una serie de calamidades donde él se queda completamente en la ruina. Se mueren sus hijos, se acaba su ganado, completamente él queda en una banqueta prácticamente lleno de sarna, enfermo, y dice que se rascaba con una teja. Entonces era una situación para él muy difícil de pasar. Y entonces él empieza a hablar a Dios. Si leen ustedes ese libro, unos capítulos atrás, él está reclamando de algún modo a Dios el porqué de esa situación que él está pasando. Y él dice, para mí mejor es la muerte. Yo ya prefiero morirme porque esto no va a terminar bien, dice Job, y está haciendo muchos reclamos hacia Dios. Y vienen 3 amigos que lo hacen todavía más duro su situación porque lo acusan y le dicen muchas cosas muy duras. Entonces, esta parte es la que a mí me gustó mucho para poder compartirles. Dice ahí en el capítulo 38, versículo 3 y 4, dice, desde el 1 dice, y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios se está refiriendo a un hombre que le había hablado a Job en un capítulo anterior. Y dice, ¿quién es este hombre que oscurece el consejo? Y entonces se dirige ahora a Job y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puede, ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Cuando yo puse por vestidura suya y por su faja obscuridad y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojo y dije, ¿hasta cuándo vendrás? ¿Hasta aquí vendrás y no pasarás adelante? Y ahí parará la hinchazón de las ondas, de tus ondas. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba a su lugar para que ocupe los fines de la tierra? Que sean sacudidos de ella los impíos. Transmúdase como lodo bajo de sello. Viene a estar como vestidura. Mala luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta lo profundo de la mar y has andado escudriñando el abismo? Ante ti han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. ¿Has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
por donde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar de las tinieblas. Si llevarás tú ambas cosas a sus términos, si llevarás tú y entenderás las sendas de su casa, ¿sabíaslo tú? Porque hubiese ya nacido, ¿sabíaslo tú? Porque hubieses ya nacido, o porque es grande el número de tus días. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hartar la tierra desierta e inculta, para hartar la tierra desierta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De quién salió el hielo? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarlata del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y congélase la haz del abismo. ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos, o guiarás al Arturo con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y dirante ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el interior, o quién dio el entendimiento, la inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, y los odres de los cielos, quién los hace parar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado con otros. Esta es nada más un poco de la introducción de lo que Dios le empieza a decir a Job. Y él empieza a decirle sobre toda su creación. Le dice todas las estrellas, todo lo que hay en el universo. Dios le empieza a decir, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes cómo lo creé? Y en el siguiente capítulo, Dios le empieza a decir toda la creación de esta tierra. Le dice, tú le das de comer a los leoncillos cuando ellos gritan, cuando ellos tienen hambre. Y así Dios le empieza a decir a Job muchas cosas acerca de su creación. Entonces, para mí es muy hermoso estas palabras, porque Dios se está describiendo a sí mismo su poder. No sé si a ustedes en algún momento de su vida les ha tocado ver en lugares se han ido a lo mejor a acampar a algún lugar donde no hay mucha luz, o a veces prácticamente nada de luz. Podemos ver las estrellas, el cielo parece que aventaron puños de estrellas, y son imágenes tan bonitas, y esa es la manera donde nos podemos nosotros imaginar que la grandeza de Dios, cómo Él hace tantas maravillas, y que nosotros en nuestro pequeño entendimiento no tenemos ni siquiera la menor idea de cómo se lograron hacer estas cosas. Este capítulo de Job para mí es de muchísima bendición, porque habla de muchas cosas muy profundas. Toda su creación es algo tan maravilloso que a veces, como les digo, suena muy repetitivo y muy trillado el decir Dios es el Dios verdadero, Dios es el Dios que salva, Dios es el que eso, pero realmente no conocen a Dios, no alcanzan a entender, ni siquiera nosotros no alcanzamos a saber qué tan grande es Dios, el poderío que Él tiene.
Y esto para mí es de bendición el saber que al leer la Biblia podemos conocer a Dios, saber quizá un poco nada más, como dicen, la punta del iceberg, el saber qué tan grande, qué tan poderoso es Dios. No sé si ustedes a lo mejor todavía estaban más chicos. En el 2008 hubo una caída grande de la bolsa en Estados Unidos, en Wall Street, y 3 billonarios se quitaron la vida porque quedaron en bancarrota completamente. Y estos hombres, uno se dio un tiro en la cabeza y no sé los otros dos cómo murieron, pero estas personas quedaron completamente en la ruina con esta caída de la bolsa. Y estos 3 hombres pues fue muy, muy llamativo porque eran hombres muy ricos, pero hubo alrededor de 10,000 suicidios en ese año, en el 2008, perdón. Alrededor de 10,000 suicidios de gente que ya no supo qué hacer con su vida después de perder su dinero. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿creen que Dios no podía haber ayudado a estos billonarios a volver a recuperar ese dinero? Por ejemplo, a ver, alguien que esté ahí conectado, Janet, que pudieras preguntarle, ¿crees que alguno de estos millonarios o incluso hasta de los 10,000 que quizá eran menos ricos, Dios no podía devolverles ese dinero? Ok. No sé, a ver, ¿tú qué piensas, Yemina? Que sí puede. Estos muchachos, joder. No sé, ¿quién más? A ver, David, yo te escuché hace rato. A ver, ¿tú qué piensas, David? Pues yo pienso que si Dios quiere, pues Él hubiera podido hacerlo. Así, al final de cuentas, es como yo pienso. Si Él hubiera querido, Él los hubiera podido ayudar. Sí, precisamente al ver toda la grandeza de su creación, para Dios no es nada poder devolverle sus trillones a esa gente, pero para la gente que no conoce a Dios, no significa nada. Ellos en este mundo sin dinero no valen nada. Y es lo triste de esta gente que no conoce a Dios. Pero nosotros, ustedes que conocen a Dios, o por lo menos tienen una poca idea de lo que es Dios, Él podría ayudarnos en toda nuestra vida. Con quién casarnos, qué estudiar. Él puede proveernos en todas las cosas que necesitamos, porque la Biblia dice, yo sé de qué tienes necesidad. Dios lo dice claramente con esas palabras, yo sé. Él sabe que necesitas pasar esos exámenes, él sabe que a lo mejor estás buscando una esposa, un esposo. Dice, yo lo sé. Yo me pregunto si Dios que hizo todo el abismo, que dice que le puso término al mar y le dijo, hasta aquí llegas, no vas a pasar de aquí. Él no podría dar un esposo, él no podría ayudar con unos exámenes. La verdad es que el Dios que tenemos, jóvenes, es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, decía un hermano. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes se animaran un poco más a leer la Biblia, porque es la manera en que lo van a conocer, es la manera en que ustedes van a poder saber quién es Dios. Otra pregunta, Janet. Quería preguntarles a algunos de los jóvenes, si alguien sabe qué es lo que Dios ha pedido de ellos, si en algún momento en su vida han sabido qué es lo que Dios pide de ellos.
Ok. Dylan, ¿estás aquí? ¿Sí nos escuchas? ¿Aló? Hola. Hola, Dylan. No sé si podré responder la pregunta que acaba de hacer la hermana. Por favor, ¿pueden repetirla? Sí. ¿Sabes lo que Dios pide de ti? ¿Lo que pide? Sí. Aparte de tiempo, voluntad y devoción, lealtad, mm, no sé. Bueno, son muchas cosas, me imagino. Ujú. Quiero leerles un pasaje para que vean que no es muy complicado lo que Dios pide de nosotros. No solamente de ustedes, jóvenes, Dios lo pide de todos los cristianos. Vamos a leer ahí, Dylan, me dices que te llamas, ¿verdad? ¿Puedes leer, por favor, en Oseas 6:6? ¿Seis qué, perdón? 6:6. Dice la palabra de Dios, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ese versículo dice que él dice que no quiere sacrificios, pero lo que él sí quiere dice que es conocimiento de él, ¿verdad? ¿Sí entendieron el versículo? Dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que el holocausto. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Pues leyendo la palabra. Esa es la única manera. Muchas veces cuando estamos en la iglesia, nuestra mente no está allí, estamos en otro lado, pero el cuerpo puede estar allí, pero nuestra mente no. Entonces no vamos a poder retener nada. Pueden llegar a la iglesia, estarse las 2 horas allí sentados y salirse exactamente como entraron. Nada, absolutamente nada se quedó en su mente de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otro lado. Entonces, la única manera que pueden saber de Dios es al leer la palabra y si van a la iglesia, estar atentos a lo que se está hablando. Esa es la única manera. Porque cuando venga el Señor, Dios dice, se pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Ustedes mismos háganse esa pregunta, si creen que haya suficiente fe en ustedes para que Dios la pueda ver. Este conocimiento de Dios es solamente arrimándose a Él. No lo van a poder conseguir en otro lado. Dice un pasaje, ahí en el libro de Lucas, se los voy a leer yo rápidamente. Dice, en Lucas 18:27, dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dice también en Lucas 1:37, dice, y él les dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Estos dos pasajes dice claramente que para Dios no hay imposibles, pero nosotros debemos acercarnos a Él, porque yo creo que ustedes ya lo han experimentado. Dios no los va a traer a fuerzas a la iglesia. Dios no los va a torcer el brazo para que lean la Biblia. Si ustedes no quieren leer, Dios no va a bajar a doblarles el brazo. Ustedes tienen que agarrar el libro y ponerse a leer. Y esta es la manera en que van a poder empezar a ser llenos de la palabra, a ser llenos del conocimiento de Dios. Como yo les decía de estos hombres que se quitaron la vida, obviamente ellos no sabían de Dios, no sabían que alguien podía ayudarles en sus vidas. Y esa es la manera en que viven. La mayoría del inconverso cuando tiene problemas, pues empieza a buscar
ayudas, pero en el mundo, porque no tienen el conocimiento de Dios. Ustedes no, a lo mejor ni siquiera me creen de algunas de las cosas que yo les digo, pero yo sé y yo lo he experimentado en mi vida, que Dios me ha escuchado muchas veces y cosas muy específicas. Dinero que yo le he pedido, Dios me lo ha provisto. Exactamente la cantidad que le he pedido. Y me pueden decir, no, no es cierto. Es verdad. Dios me lo ha dado. Dios me dio un esposo que yo le pedía. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta o les hace falta a ustedes jóvenes? Acercarse más a Dios, conocerlo. El que ustedes sepan que la ayuda que quieren y que necesitan está en la palabra. Siempre yo les digo a mis hijos que, o más bien lo que yo oro para ellos es que ellos amen a Dios. Porque si ellos le aman, el día que yo no esté, ellos van a seguir en la iglesia. Pero si ellos no le aman, el día que yo no esté, quizá ellos se vayan. Porque muchas veces los jóvenes nos llenamos de muchas cosas del mundo. Música, películas, hay una infinidad de cosas en las que nos podemos llenar. Y de Dios no hay nada. No hay nada en nuestro corazón. No hay nada que nos mueva a tomar el libro y leerlo. No hay nada que nos mueva a agarrar la Biblia para decir, hoy voy a compartir un versículo en la iglesia para darle gloria a Dios. Entonces, mi invitación, jóvenes, y con esta enseñanza era de que amen a Dios, pero no van a amar a alguien que no conocen. Por eso yo les hacía la dinámica al principio. Ustedes no van a poder amar a alguien que no conocen. Siempre va a ser alguien desconocido. Alguien a lo mejor en que no pueden, sí, saben que a lo mejor pudieran ser ayudados de él, pero también me puede ayudar esta otra persona, o también voy a buscar ayuda en este otro lugar. Siempre Dios quizás sea la última opción, cuando Él debería ser nuestra primera y única opción.